las 8:05 queremos saludar a esta hora de la mañana al diputado del Partido Comunista por la región de Valparaíso, Luis Cuello. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por la posibilidad de tener esta conversación. Buen día, Patricio. Muchas gracias por el contacto. Sí. Quería partir por preguntarle el enredo que se produjo ayer. Estoy usando una palabra neutra, luego usted se explaya, para efectos de homenajear a los 3 diputados víctimas de la dictadura luego del golpe, pero también lo quería vincular con el video del Partido Republicano más temprano, con los dichos del diputado Benavente, en fin. ¿Cómo ve estas reacciones frente a la conmemoración de un nuevo 11 de septiembre? Sí, mire, primero quiero decir que en el Congreso se hizo un homenaje muy emotivo a 6 parlamentarios que fueron detenidos desaparecidos por la dictadura: el diputado Bravo del Partido Radical, Carlos Lorca del Partido Socialista y Vicente Atencio del Partido Comunista. Y esa fue una ceremonia que encabezó la presidenta de la Cámara, Carol Cariola, donde además culminó con el baile de la cueca sola de la diputada María Candelaria Acevedo, hija de Sebastián Acevedo, quien, recordemos, se inmoló en el año 83 en Concepción en defensa de sus hijos, y fue realmente un momento muy emotivo de recuerdo y de reivindicación de la memoria de quienes fueron víctimas de la represión durante la dictadura. Bueno, y posteriormente, claro, nosotros levantamos algunos carteles recordando también a las víctimas en la sala, y se produjo alguna diferencia, pero lo fundamental es que creo que se cumplió con el objetivo de hacer del día de ayer, al menos en el Congreso, recordar cuál fue el papel del Congreso durante el golpe, cuáles fueron que sufrieron las víctimas, que sufrieron los parlamentarios que luchaban por la democracia, y también, en definitiva, reivindicar la lucha por del movimiento de defensa de los derechos humanos. Y creo que desde ese punto de vista, si uno mira lo que ha hecho la UDI a través de su jefe de bancada, es de un retroceso desde el punto de vista civilizatorio enorme, de reivindicar, de no reconocer, de minimizar el horror vivido durante la dictadura militar, los años oscuros, el terrorismo de Estado, que fue ya está acreditado de una forma indubitable, que se ejerció durante la dictadura, y al mismo tiempo lo que hace el Partido Republicano creo que es bastante insultante, esto de reivindicar el actuar de las Fuerzas Armadas, que en definitiva significa también una reivindicación y una legitimación del crimen, de la desaparición y de crímenes de lesa humanidad. Entonces creo que eso es muy grave y representa un retroceso para la derecha. Hoy día parece que hay una especie de competencia: quién es más de extrema derecha, quién reivindica más a Pinochet, y es un retroceso. ¿Por qué lo digo? Porque incluso durante el gobierno de Sebastián Piñera, el mismo expresidente habló en un momento de los cómplices pasivos, cerró el penal de Cordillera. Es decir, creo que la derecha ha retrocedido enormemente, arrastrada por estas fuerzas de extrema derecha como el Partido Republicano que ha estado emergiendo. ¿Por qué cree que está pasando eso? Porque visto desde afuera, si es que uno es diputado de la República y hace 51 años otro diputado de la República, da lo mismo su sector político, ¿no? Es desaparecido. Digo, visto desde afuera, diputado, uno podría decir, no sé, por último, discrepo radicalmente de las ideas de este señor que hace 51 años fue desaparecido, pero era diputado de la República. Por último, guarda un silencio respetuoso, ¿no? Pero ni eso, ¿no? ¿Por qué cree que están pasando estas cosas? Tal cual, eso refleja también una pérdida de un sentido de humanidad, de respeto por el otro, y de no ponderar que en definitiva las palabras después se transforman en acciones, se transforman en hechos, porque la verdad es que la garantía de no repetición, que es una obligación internacional del Estado, también tiene que tener una expresión material, cultural, y también en el lenguaje y el reconocimiento de lo que pasó, para que nunca más ocurra. Entonces, cuando se relativiza o se minimiza, y en definitiva, por ejemplo, respecto a los parlamentarios, no se toma en cuenta, se le resta importancia a que parlamentarios electos por el pueblo y personas, seres humanos, hayan sido desaparecidos, nunca fueron entregados sus cuerpos. Eso refleja una tremenda pérdida de humanidad, y creo que esto tiene que ver con, en definitiva, la instalación de un discurso que ha ido permeando, creciendo paulatinamente, muy agresivo, muy violento,
que pretende llegar a sectores y que mezclan, en definitiva, una noción de defensa de los derechos humanos con otras materias como la seguridad pública. Entonces creo que es una mezcla, es un caldo muy peligroso para la democracia. Creo que, en definitiva, la democracia está amenazada cuando se van naturalizando la presencia de estos discursos de odio, estos discursos que además son negacionistas, que niegan lo ocurrido. Esto creo que es muy peligroso para la democracia, para los derechos humanos. Sí. Hay una cuestión que tiene que ver con el actuar puntual, personal de estas personas que hemos mencionado, pero a su vez, diputado, usted lo sabe tanto mejor que yo, el Congreso Nacional es el lugar por excelencia de la política representativa. O sea, en democracia no se llega ahí sin votos, ¿no? Y hay un supuesto en el actuar de estos parlamentarios de que actuar de esta manera les asegura un mejor caudal de votos que actuar de otra. En resumen, quiero llegar a decir que, quizás hablando en términos más políticos generales o sociológicos, como usted prefiera, que hay una base social que hace posible que finalmente lleguen diputados con estas conductas a pronunciarse en un día tan sensible de esta manera. ¿Cómo ve lo que ha pasado en Chile con las ideas de la democracia, con las ideas del respeto a los derechos humanos? Porque, vuelvo a insistir, si hubiera en el seno de la sociedad una unanimidad total de condena a la ruptura de la democracia y a la violación de los derechos humanos, bueno, una consecuencia directa es que estos parlamentarios no estarían donde están, o al menos no estarían haciendo lo que están haciendo. Exacto, eso es lo que debe preocuparnos más. Es decir, claro, hay personas que, conociendo estas posiciones extremas, estas posiciones violentas, negacionistas, defensoras de un régimen fascista como el de Pinochet, llegan a un cargo de representación como el Parlamento, y creo que tiene que ver también, si uno lo ve más en el largo plazo, pensando en el desarrollo de la postdictadura desde el 90 en adelante, tiene mucho que ver también con ciertos espacios de debilidad desde el punto de vista de los gobiernos democráticos frente a la dictadura, frente a la herencia de la dictadura. Yo creo que en definitiva la política de los consensos, desde ese punto de vista, le hizo mal a Chile, porque también significó permitir o abrir espacios para, en definitiva, decir acá esto es borrón y cuenta nueva, aquí no ha pasado nada, y eso de alguna forma también fue facilitando el camino para el olvido. Esto tiene que ver también con las políticas culturales, incluso también con la conducta de los grandes medios de comunicación. Es decir, recordemos que, por ejemplo, quiero ver solamente un ejemplo, pero el documental La Batalla de Chile, Patricio Guzmán, es un documental premiado internacionalmente, se exhibió recién en Chile, si no me equivoco, hace 3 años en televisión abierta. Es decir, durante más de 30 años fue un documento que es clave en la historia reciente de Chile para comprender el proceso de la Unidad Popular, para comprender por qué se generó el golpe de Estado, para comprender por qué Estados Unidos también participó activamente poniendo muchos recursos para derrocar a Allende. Eso no se ha conocido por las nuevas generaciones. También hay una debilidad desde el punto de vista de los currículums educativos, porque los jóvenes no conocen la historia reciente. Si uno conversa con un joven de 15 años hoy día, es muy difícil y es muy penoso constatar que no tiene mucha noción respecto de lo ocurrido en dictadura, y eso es una debilidad del Estado, pero también tiene que ver con una debilidad de los gobiernos democráticos que, en definitiva, a mi juicio, no pusieron la suficiente energía para crear una cultura, digamos, integral, una mirada integral de respeto a los derechos humanos. Ya, o sea, hacer más, pero no solo el 11 de septiembre. Por supuesto, esto tiene que ser algo permanente, es decir, lo decía el presidente Boric respecto a los sitios de memoria, eso tiene que tener una expresión material, de presupuesto, de política educativa también, y por supuesto el rol de los medios de comunicación en esto es bastante clave. Sí, estamos conversando con el diputado Luis Cuello. Diputado, cambiando otro tema, oyendo otro tema, hablábamos recién con Cristian Riego para ver la dimensión jurídica del caso Audios Hermosilla, como usted quiera llamarlo, pero quería llevarlo a la dimensión más político-legislativa, porque ahí donde usted está, que es en la Cámara de Diputados, se están discutiendo distintas iniciativas de acusaciones constitucionales. Se menciona primero a una, que es Vivanco, luego aparece un segundo, que es Matus, pero luego aparecen 2 más, que son Muñoz e incluso Carroza, ¿no? ¿Cómo ve usted ese escenario y el hecho de que desde distintos sectores de la política aparezcan distintas acusaciones contra distintas personas?
Yo creo que, bueno, a ver, todas las situaciones que son irregulares hay que investigarlas y el Parlamento tiene que cumplir con su labor. Sin embargo, me parece que el caso más ostensible, más evidente, es el de la ministra Vivanco, donde queda muy claro que ella fue designada a través de una maniobra en que participó Luis Hermosilla, en que está involucrado el exministro del Interior, Andrés Chadwick. En definitiva, el gobierno de Sebastián Piñera la puso ahí y también no fue a cambio de nada. O sea, claramente acá después se prestaron favores, había una relación tan estrecha que al punto que el abogado Hermosilla tenía la confianza para pedirle que integrara una sala para una causa determinada, se traspasaba información reservada a Hermosilla sobre causa de las Fuerzas Armadas y Carabineros, es decir, no eran información para él, era información para el gobierno. Entonces yo creo que acá lo que está de manifiesto es que en definitiva fue el gobierno de la derecha, el gobierno de Sebastián Piñera, quien a través de estos operadores, esta red, donde estaba Hermosilla, donde estaba Chadwick, en definitiva quisieron designar jueces que fueran proclives al gobierno, proclives a la derecha. Recordemos que el ministro de Justicia, Hernán Larraín, lo planteó en un momento muy abiertamente. Él pensaba, en su opinión, que los jueces eran de izquierda y por lo tanto creo que este movimiento de designación tiene que ver con eso. Entonces, desde el punto de vista de la responsabilidad política constitucional, claramente la jueza Vivanco, a mi juicio, debe ser destituida. Se configuran todos los presupuestos para que sea acusada constitucionalmente, y en el caso del ministro Matus nosotros también vamos a apoyar esa acusación, puesto que, claro, lo que ha quedado acreditado es que participó Hermosilla en su designación tras bambalinas, pero eso también se pudo ver reflejado en sus actuaciones como magistrado. No estaba en la lista de inhabilidad en el caso de Luis Hermosilla, y si él falló causa donde Hermosilla era litigante, bueno, entonces significa que también incumplió con sus deberes constitucionales, por lo tanto se configura el notable abandono de deberes. Y respecto a los dos casos, yo creo que en definitiva la derecha, al plantearlo del ministro Muñoz, quiere hacer una especie de empate. Yo creo que eso refleja cierta desesperación, puesto que claramente aquí hay una vinculación del punto de vista político y ideológico entre la ministra Vivanco y el gobierno de Sebastián Piñera, que se tradujo en un atentado grave a la probidad. Acá hay un asunto mucho más grave, o sea, está bloqueada la justicia, el Poder Judicial, el ministro de Estado, el ministro Bor, el ministro de Vivienda. Nosotros estamos impulsando una comisión investigadora al respecto sobre los permisos o las certificaciones que fueron otorgadas por ese ministerio en tiempo récord para favorecer un grupo económico. Eso está bastante... hay prueba al respecto. Un seremi de Vivienda se reconoció que había presiones de gabinete del ministro Bor. Entonces, este es un escándalo. Creo que este escándalo de corrupción es mayor incluso al escándalo del caso Penta. Ya, en resumen, entonces, diputado, en su opinión, lo de poner a Sergio Muñoz encima de la mesa sería para empatar. Sí, sin duda, es una manera desesperada, es un empate. Creo que no hay ningún punto de comparación, y creo que en definitiva yo creo que la derecha está forzada hoy día a apoyar la acusación contra Vivanco. Entonces, claro, de alguna forma quiere salvar un poco su propia imagen, introduciendo elementos que son distractores. En relación a Andrés Chadwick, diputado, lo hemos dicho, disculpen quienes nos siguen permanentemente por ser quizás repetitivo en esto. Claro, jurídicamente presunción de inocencia, está citado en calidad de testigo. Desde ese punto de vista, desde el punto de vista formal, judicial, no hay nada que se pueda decir más allá de esto sobre el tema, pero bueno, se han conocido antecedentes que son potencialmente bien escandalosos, y esta reacción de Chile Vamos, que ha atendido más bien a la defensa irrestricta de su histórico dirigente. ¿Cómo juzga ahí usted la reacción de Chile Vamos frente a lo de Chadwick, y cómo pondera usted mismo los antecedentes conocidos en relación al exministro? A ver, yo creo que cada día queda más claro que acá existía una red de personas que en definitiva ejercían influencias para favorecer intereses económicos y para favorecer un gobierno. Y ahí estaba Luis Hermosilla como operador, que además era parte del gabinete. El ministro Blumel lo reconoció en su libro. Hermosilla era parte del gabinete de Chadwick, y por lo tanto, aparte de ser amigo, era un funcionario, es decir, y además un funcionario con poder. Y Chadwick se tuvo era un actor clave en esa red. Está nombrado en todas estas operaciones, en el permiso que otorgó Vivienda, por ejemplo, está mencionado como ministro de Fe. En la asignación de Vivanco también hay menciones explícitas, y ahora, claro, esta comunicación que tuvo Chadwick con un comisionado de la CMF, además de una explicación muy curiosa, porque dice que en el fondo él solamente llamó para preguntar, pero tampoco tiene relación con
los software. Entonces, bueno, ¿a qué título lo llamó? ¿Por qué hizo esa gestión? ¿Fue algo que se le ocurrió durante el día y, bueno, voluntariamente llamó para averiguar? Entonces, no, acá, en definitiva, creo que se están revelando antecedentes que son bastante graves, por eso que nosotros además hemos emplazado no solamente a Chadwick, creo que acá también la UDI, ya que me pregunta por Chile Vamos, creo que la derecha se está dando cuenta que en definitiva está cargando con una responsabilidad que le va a traer un costo electoral, y así por ejemplo lo ha dicho la diputada Osandón, que ha pedido ciertas precisiones porque en definitiva queda claro que Chadwick está ocultando información. Entonces yo creo que lo que debería esperarse es que el exministro Chadwick, bueno, sea transparente y hable, se refiera, cuente la verdad, y también esperamos que ponga a disposición sus cuentas bancarias para que quede claro de dónde vienen los dineros que, por ejemplo, le pagó Hermosilla. Todavía no está claro cuál fue el origen, podría estar vinculado con el lavado de activos, los dineros que pagó Hermosilla a Chadwick en el contexto de su defensa de la Constitución Constitucional, y eso justamente provenía de los aguas. Entonces, en definitiva, acá esto se va acercando, hay un cerco que se va estrechando en torno a determinar la responsabilidad y el papel de Chadwick en este tema. Yo solamente quiero mencionar que en la sesión especial que celebramos hace 2 días atrás, presentamos un proyecto de resolución como Partido Comunista, donde pedimos que emplazamos a la UDI a que ponga a disposición todos los antecedentes que disponga. Y ese proyecto de resolución fue rechazado por la UDI, pero no por Renovación Nacional. Ellos se abstuvieron. Entonces, acá creo que se están marcando diferencias que son interesantes de observar. Hemos conversado con el diputado Luis Cuello. Diputado, muchas gracias por esta conversación. Que tenga un buen día. Muchas gracias, Patricio. Buen día. Radio Análisis, una transmisión